Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Hoy es Noticia, que comenzamos en Estados Unidos en lo que se ha llamado, lo que el presidente Donald Trump ha llamado el Día de la Liberación. Está en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para anunciar finalmente su política arancelaria. Junto a Alicia Contreras vamos a entregarles todos los detalles de lo que está ocurriendo a esta hora ahí y también el análisis de lo que diga en los próximos minutos. Ya comenzó a hablar, de hecho, ¿podemos escuchar la señal? American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. Estados Unidos, escuchemos. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friends and alike. Americans really suffered. Auto workers, farmers and skilled craftsmen. Nos pueden poner el They really suffered gravely in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. In a few moments, I will sign a historic executive. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting Esto significa que nos lo hacen a tariffs nosotros on- y se lo hacemos a ellos. No puede ser más simple. Esta es una de las cosas, uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. Por años, trabajadores estadounidenses se vieron obligados a sentarse al costado mientras otras naciones se volvieron poderosas y ricas a nuestras expensas. Pero ahora prosperaremos y al hacerlo utilizaremos billones de dólares para pagar impuestos y nuestra deuda, y ocurrirá rápidamente. Con las acciones de hoy, hacemos que Estados Unidos sea adinerado de vuelta y más que nunca. Los empleos y fábricas volverán a nuestro país. Lo ven ocurrirse. Supercargaremos nuestra base industrial, abriremos mercados internacionales y eliminaremos barreras de comercio, y habrá más manufactura aquí, y eso significará menores precios para nuestros ciudadanos. Será la era dorada de Estados Unidos. Estamos complacidos de estar acompañados en esta ocasión por el vicepresidente J.D. Vance. Gracias. Thank you very much. Where are you, JD? Gracias. ¿Dónde estás, J.D.? That wasn't too hard to find. Eso no fue muy He's difícil looking, you know, he de likes- encontrar. Le gusta tener una actitud de bajo perfil. Está en el frente. Toma y adquiere mucha confianza. Y todo mi gabinete, prácticamente todo está aquí. Mike Johnson ha hecho un gran trabajo, y con gran éxito que tuvimos anoche en Florida, tuvimos una mayoría de 7. 7 es mucho, pero tuvimos una. Ha hecho un gran trabajo. Muchos de los miembros de la Cámara de Representantes y Senado están aquí, senadores y representantes, gracias por estar aquí. Por décadas, Estados Unidos tuvo barreras. Mientras eso, otros países aplicaron aranceles para nuestra base industrial. Las barreras monetarias eran peor. Manipularon nuestra moneda, subsidiaron sus exportaciones, robaron propiedad intelectual, impusieron impuestos de VAT para desventajar nuestros productos y adoptaron medidas injustas climáticos, pero vinieron a nosotros y dijeron: violamos, deberíamos pagar.
todo establecido en un informe por el representante de comercio en sus barreras. Y les diré, no hay que pagar mucho, no pagan nada. Mucho trabajo por algo, porque es un libro especial, francamente perturbador al leerlo, cuando ven lo que la gente nos ha hecho por 30 años. Todo esto ocurrió sin respuesta de Estados Unidos, ninguna respuesta, pero esos días se acabaron. Ofrezco unos ejemplos del ataque y de los ataques viciosos que enfrentábamos por años. Estados Unidos cobra a otros países un 2,4% de aranceles a motocicletas, mientras que Tailandia y otros cobran aranceles más altos como 60%, India 70%, Vietnam 75% y otros más altos. Y hasta hoy Estados Unidos por décadas cobraba 2,5% de arancel. Piensen, 2,5% en automóviles fabricados en el exterior. La Unión Europea nos cobra más de 10% de aranceles, tienen 25% de VAT y más alto. India cobra 70% y peor, las restricciones no monetarias impuestas por Corea del Sur, Japón y otras naciones. Como resultado de estas barreras de comercio, 81% de los automóviles en Corea del Sur fabricados así, 94% de los empleos de los automóviles en Japón son fabricados allí. Toyota vende e importó 1 millón de automóviles a Estados Unidos. Ford vende muy poco. Ninguna de nuestras empresas pueden ir a otros países. Y lo digo, amigo y enemigo. Y en muchos casos, el amigo es peor que el enemigo. Pero esos desequilibrios devastaron nuestra base industrial, pusieron nuestra seguridad nacional en riesgo. No culpo a estas naciones por esta calamidad, culpo a expresidentes y líderes que no hicieron su trabajo, le permitieron que ocurriera, a un punto que nadie puede creerlo. Por eso impondremos un arancel de 25% a todos los automóviles fabricados en el exterior. Gracias. Brian, quisiera que vinieras aquí. Un minuto. Lo veo. Ha sido un seguidor nuestro. Entiende esta industria mucho mejor que nadie. Brian, di unas palabras. Gracias, señor presidente. Me crié al norte de Detroit, en el condado Macomb, conocido como el lugar de los demócratas. I thought that was going to be the best president I ever saw in my lifetime until Donald J. Trump came along. I have watched my entire life, I have watched plant after plant after plant in Detroit and in the metro. Bueno, son ya las primeras medidas que está dando a conocer el presidente Donald Trump. Ha anunciado, Alicia, un 15% para todos los automóviles que se fabrican en el exterior. Y para tratar de acercar también este discurso a los norteamericanos, es que está llamando a un trabajador de una planta de automóviles norteamericana. Brian se llama. Ha dicho además en este discurso que van a volver a la edad de oro de los Estados Unidos a raíz de estos aranceles que van a cobrar. Insiste en que el resto de las naciones se está volviendo más rica a expensas de los Estados Unidos. Esto porque Donald Trump lo que recalca es que le están cobrando aranceles a Estados Unidos. Gracias, señor presidente, le dice el trabajador. Al principio, antes que nadie, ese grupo también. Ganamos el estado de Michigan, casi todos. Pero Michigan, por mucho, les agradezco a los trabajadores de la industria automotriz, los maestros. Muchas gracias, agradezco. Estarán muy contentos muy pronto. Y probablemente ya lo ven, no solo con las automotrices, pero lo verán con todos los que vienen, anuncian, todos los días lo ven. Nadie ha visto algo así con las acciones de hoy. También defendemos a los trabajadores agrícolas en toda la nación que han sido maltratados. Canadá,
impone un arancel de 250 a 300% de nuestros productos lácteos. La primera lata de leche, el primer cartón de leche, bajo precio, pero después se vuelve muy malo y llega hasta 275%. Cuando ven y piensan cuánto cobra Canadá, todos 3%, pero miran qué sucederá en el futuro. No es lindo, no es justo a nuestros trabajadores agrícolas ni a nuestro país. Con países como Canadá, subsidiamos a muchos países, los hacemos funcionar y prósperos. México son 300.000 millones de dólares, en Canadá son casi 200.000 millones de dólares por año. Y digo, ¿por qué hacemos esto? ¿En qué momento decimos, tienen que trabajar por ustedes mismos? Por eso tenemos los grandes déficits y la cantidad de deuda aplicada encima de nuestras cabezas. No lo aceptaremos. Con barreras no aranceladas, Estados Unidos prohíbe, la Unión Europea prohíbe la importación de pollos. Y tomaremos todo lo que ustedes toman. Australia prohíbe, y excelentes personas, pero prohíben la carne estadounidense. Tenemos millones de dólares de carne australiana, pero ellos no reciben la nuestra, porque no quieren que afecte a sus trabajadores agrícolas. Ahora, a medianoche de hoy, diría, y China cobra a los trabajadores de arroz aquí un arancel del 65%, Corea del Sur cobra, de hecho, cobran distinto de 50% a 500%, y Japón, nuestro amigo, cobra 700%, y eso es porque no quieren que vendamos arroz. ¿Quién los culpa, señora secretaria de Agricultura? Los precios de los huevos bajaron 50% una vez que asumimos la presidencia. Estaban disparándose y usted hizo un gran trabajo. Hay muchos huevos. Bajaron un 59% y bajan más. Cobramos 2,8% por tantas cosas que otros países cobran 200%, 300% y 400% por aplicar aranceles y barreras arancelarias. Otros países se apurarían a imponer esto y China sería la primera, un país fuerte, pero no son los primeros en fila y otros pagan un gran precio. Desde 1789 a 1913 éramos una nación de aranceles. Estados Unidos era y estaba en el punto más rico de su historia. Y en los años 80 establecieron una comisión para determinar qué harían con las grandes cantidades de dinero recolectadas. Cobrábamos tanto dinero tan rápido que no sabíamos qué hacer. Es un lindo problema para tener. ¿Qué crees, Marco? Un gran problema, Marco. Pero ya no tenemos ese problema y no lo tendremos por mucho más tiempo. Cobraban tanto dinero. Establecieron una comisión para determinar qué hacer con el dinero, a quién dárselo y cuánto. En 1913, por razones no establecidas, establecieron el impuesto a las ganancias que comenzaron a pagar dinero para operar nuestro gobierno. En 1929 llegó a un fin con la Gran Depresión y nunca hubiera ocurrido si hubieran continuado con la política de aranceles. Quisieron traerlas de vuelta para salvar a nuestro país, pero se acabó. Ya era tarde. Tomó años salir de esa depresión, mucho más tiempo que Franklin Roosevelt tuvo la oficina así por mucho tiempo. El sistema de rampas fue construido por él y cada vez que uno sube, uno piensa en él. Hizo un gran trabajo, pero duró mucho más de su gobierno, pero no es suficientemente ni demasiado tarde. Comenzaremos a ser inteligentes y adinerados de vuelta como país, porque han quitado tanto de nuestra riqueza. Permitimos que sucediera. Podemos ser ricos
más ricos que otra nación. Increíble. Pero nos volvemos inteligentes. Casi un siglo después, con guerra económica, Estados Unidos ya no puede permitirse seguir con esta política, con rendirse económicamente y pagándole tanto a tantos países. Nos encargamos de países en todo el mundo, pagamos por sus fuerzas militares, todo lo que tienen que pagar, y cuando hay que recortar se enojan, pero hay que cuidar de nuestra gente y cuidaremos de nuestra gente primero. Lo lamento, pero así será. Y hoy nos enfrentamos en favor de los trabajadores estadounidenses y ponemos primero a Estados Unidos. En el último año del Joe Dormilón, perdimos 100.000 empleos y llegaba a niveles nunca antes vistos. Nuestro déficit comercial llegó a 1,3 billones, que es inaudito. Desde el principio de NAFTA, el peor acuerdo comercial hecho. Fue terrible. Pude terminarlo. Dijeron, nunca podrá terminarlo. Tuvimos que obtener aprobación y autorización del Congreso. Tuvimos que vivir con este acuerdo, el peor acuerdo comercial hecho, pero desde el principio de NAFTA nuestro país permitió 90.000 fábricas. Piensen aplicar impuestos. Es posible, lo revisamos varias veces y era más alto que eso. Y 4 millones de empleos de manufactura fueron perdidos. Teníamos un déficit de 19 billones. Era el peor acuerdo comercial. Por estas pérdidas, las naciones extranjeras tienen 26 billones de dólares más de elementos de Estados Unidos y de activos de Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede producir ni fabricar antibióticos para tratar a nuestros enfermos. Hay un gran problema. Hay que ir a países extranjeros para tratar a nuestros enfermos. Importamos casi todas nuestras computadoras, teléfonos, televisores electrónicos. Solíamos dominar estos campos, pero ahora importamos. Un astillero de afuera construye casi todos los barcos que se fabricaban aquí. Y dominábamos eso. El déficit comercial ya no es un problema económico, es una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad nacional y forma de vida. Es una amenaza a nuestro país. Y a partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos a otras naciones. Hace tiempo que pensábamos en eso. Solíamos pensar mucho en eso. No lo pensamos por muchas décadas y ven lo que ocurrió. Para naciones que nos tratan mal, calcularemos la tarifa combinada y otras formas de estafarnos. Y porque somos amables, no eres tan amables cuando te estafan. Mis amigos trabajadores automotrices y todos los sindicatos que en general votaban demócratas ya no lo hacen porque los trabajadores del sindicato no están por los republicanos ahora. Es lo que sucede. Pero les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que nos han estado cobrando. Los aranceles no serán recíprocos del todo. Pude hacerlo. Quisiera ver el informe. Howard, nuestro secretario de Comercio, Howard Lutnick. Si ven China, primera fila, 67% de esos aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de moneda y barreras comerciales. 67%. Creo que se ve. Los que tienen buena vista o no. Hay mucho viento aquí. No queríamos traer los gráficos grandes por el viento. No se iban a quedar de pie. 67%. Cobraremos
un arancel recíproco descontado de 34%. Ellos nos cobran, les cobramos menos. ¿Cómo puede alguien enojarse? Lo estarán porque nunca les cobrábamos a nadie nada, pero ahora les cobraremos. La Unión Europea son duros, negociantes duros. Si ven la Unión Europea, amigables, nos estafan. Es patético. 39%, les cobraremos 20%. Les cobramos la mitad. Vietnam, gran negociadores, excelentes personas. Les caigo bien, me caen bien, pero nos cobran 90%, les cobraremos 46%. A donde se llevaron todos nuestros semiconductores y chips, solíamos ser los reyes. Todo, teníamos todo. Ahora ya no tenemos casi nada, excepto las empresas más grandes. Nos queda 40%. Lee Zeldin busca obtener las autorizaciones. Señor Wei, una de las grandes empresas del mundo, vendrán de Taiwán y construirán una de las fábricas más grandes del mundo. 64%, les cobraremos 32%. Japón, duros, son inteligentes. Culpo a la gente que estaba en el salón Oban, allí, en el escritorio de Resolute. Y 46%, y mucho más para otros productos, automóviles. 46%, les cobramos 24%. India, muy duros. El primer ministro se acaba de ir. Un gran amigo mío, pero dije, usted es un amigo mío, pero no nos trata bien. Nos cobran 52%. Les cobramos casi nada por años y décadas. Solo fue hace 7 años cuando asumí el cargo. Comenzamos con China. Recibíamos cientos de miles de millones de China, recibíamos en aranceles y el presidente Xi lo entendió. Dijo, entiendo. Y todos lo entienden. Hay que pasar por un poco de amor duro, pero lo entienden, nos estafan y lo entendieron. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, un gran hombre, lamentablemente quitado de nosotros, un asesinato. Pero le dije, Shinzo, hay que hacer algo. El déficit comercial es injusto. Dijo, lo sé. Un gran hombre. Pero lo entendió rápidamente lo que dije. Dije, Shinzo, hay que hacer algo. Él dijo, lo sé. Sigamos un acuerdo. Hubiera sido mejor, pero faltaban mucho tiempo para el acuerdo, pero si ven Suiza 61%, 31%, Indonesia, Malasia, Camboya, hicieron una gran fortuna con Estados Unidos. Reino Unido 10% y iremos al 10%, haremos lo mismo. Sudáfrica 60%, 30%. Tienen cosas malas que ocurren ahí. Les pagamos miles de millones de dólares y cortamos los fondos por las malas cosas que ocurren en Sudáfrica. Las noticias falsas deberían verlo, pero no lo reportan. Brasil 10%, 10%. Bangladesh 74%. Así que ven lo que ocurre. Pakistán 58%. Sri Lanka 88%. Así que lo que hacemos es, tomamos no la parte completa, podríamos tomar 88%, hace un gran trabajo. ¿Cómo va? Debería llevárselo con usted. Lo seguirá con el viento. Traje un sombrero en caso de que se ponga muy violento. ¿Alguien quiere un sombrero? No se lo doy al gabinete, se lo doy a los trabajadores automotrices. Gracias, señores. Se lo merece más que nuestro gabinete. Nuestro gabinete tiene muchos sombreros, pero ven las cifras. Son tan injustos. Al mismo tiempo, estableceremos un arancel básico de 10%. Lo vieron en el gráfico y otros países
ayudarán a reconstruir nuestra economía y evitar estafas. Hay un mínimo de estafas. Seremos duros con la gente que vigila aranceles y productos que entran. Muchas cosas que ocurren en el punto de ingreso. Es tan grande lo que ocurre. Nada, algo nunca visto. Muchas cosas malas que ocurren. Y los que revisan todo al ingresar y aplicarán sentencia de cárcel. Las repercusiones serán fuertes. Las naciones extranjeras se les pedirá pagar por el privilegio de nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. El mercado más grande del mundo ahora. Teníamos un gran país hace 4 años en cuanto a la economía. Duplicábamos. Nadie nos iba a alcanzar, pero se escapó mucho en los últimos 4 años bajo Biden. Hizo campaña con esta política el año pasado. Esa promesa hoy fue cumplida y es una promesa cumplida, promesas hechas, promesas cumplidas. A cualquier empresa que se opone o que objeta esto, recíproco, de un lado o del otro. Y veo esto como recíproco en sentido amable. Lo que hacemos es, lo cortamos a la mitad, les cobro. La respuesta es simple. Si quieren que su arancel sea 0, construyen o fabrican aquí. Si construyen su fábrica aquí. Hemos visto empresas que vienen como nunca antes visto. Y los presidentes extranjeros, primer ministros, reyes, embajadores, que vendrán para pedir exenciones de estos aranceles. Les digo, terminen con sus aranceles, bajen sus barreras comerciales, dejen de manipular sus monedas como nadie lo podría creer. Es algo devastador para nosotros y comiencen a comprar decenas de miles de millones de productos estadounidenses. Den protección a nuestros productos, a los que nos quieren lastimar. Mucha gente nos quiere hacer daño comercial. Quizás no tan obviamente, pero nos hacen daño económico. Pero nos darán crecimiento, estos aranceles nos darán crecimiento como nunca antes visto y será algo especial. Espero con ansias y Brian ocurrirá más rápido de lo que dijo. Pero ya ha comenzado. Ya comenzó. El trabajo ya comenzó en fábricas en todo el país. Son empresas adineradas. 61 millones de dólares comenzado en una fábrica grande que será anunciado en los próximos días. Comenzaron el trabajo algunas de las empresas más grandes del mundo. Se comprometieron a construir. Construiremos, señor. Y vinieron a verme y pidieron una conferencia de prensa. Les digo, estoy ocupado deteniendo a Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente. Hay que detener eso. Hay que detener a los hutíes. Les gusta disparar a los barcos, hundirlos, pero ya no les gusta tanto. Señor secretario, ya no se divierten tanto con eso. Pero una lista corta de las empresas que ya anunciaron y se comprometieron con inversiones. Esta es una empresa que construyó sus fábricas. Apple gastará $500 millones de dólares. Nunca han gastado dinero así aquí. SoftBank abrió AI, Oracle, grandes empresas invierten $500 millones de dólares casi de inmediato. Nvidia invierte miles de millones de dólares, anunciaron. TSMC, la empresa más grande del mundo de chips de Taiwán, sin inversión de nuestra, invierten $200 millones de dólares y dicen que la razón es por la elección de noviembre. No quieren pagar arancel. Así que pasaremos de casi ningún porcentaje. Solíamos tener casi 100%, ahora es casi todo Taiwán y otros países, pero principalmente Taiwán. Piensen, teníamos casi 100%. Lo perdimos por personas en esa
oficina. Johnson Johnson, gran empresa, 55.000 millones de dólares. Y la Lilly, 27.000 millones. Meta invertirá 500.000 millones de dólares. Temac invertirá 20.000 millones. CGM, 20.000 millones. Y Merck, Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai, todos invierten miles de millones de dólares y están 100% comprometidos. Y esto después de 2 años, después de 2 meses y medio. Todo esto ocurrió en cuanto a salimos con todo lo que todos querían. Un señor que solía trabajar con Lee Iacocca, un hombre gran respetado, dijo, porque le preguntan a las personas y buscan personas negativas, pero no las encuentran. Difícil de encontrar en cuanto a lo que hacemos, en especial con esta inversión. Dijeron, dígame, ¿qué piensan con lo que hace Trump en la industria automotriz? No lo puedo creer. Alguien, finalmente, un hombre mayor, un gran hombre, con Lee Iacocca dijo, nunca pensé que vería el día en que esto ocurriera. En que alguien tuviera el coraje de hacerlo, cambia nuestra nación, será transformado con los automóviles, con todo. Lo dijo tan hermosamente. Bueno, averiguaré, buscaré la cinta, ese video lo reproducirán Brian con sus trabajadores de sindicato y los que no. Pero hasta ahora tendremos 6 billones de dólares de empleos y no lo tendríamos por años con este país. 6 billones de dólares y será más para fin de año. Piensen lo que es 6 billones de dólares. No habría ni una pequeña cantidad ni porcentaje. Seremos otro país, será fantástico para los trabajadores y para todos. Nunca hubiera habido una transformación de un país que ya ocurre en Estados Unidos. Algo increíble de ver y increíble reunirse con las personas, gente adinerada, gerentes, ejecutivos, presidentes de empresas que cotizan en la bolsa y ver su entusiasmo. Y se dieron por vencidos, fueron a otros países. Las empresas vienen en cantidades nunca vistos, con empleos, dinero. En los próximos días habrá quejas de los globalistas, siempre en las noticias falsas. Nunca olviden toda predicción hecha por nuestros rivales. Los últimos 30 años ha sido demostrada como equivocada. Estaban equivocados con NAFTA, China y el acuerdo transpacífico. Si yo no hubiera terminado con eso, trabajadores automotrices unidos no tendrían empleo. Todo iba a otros países. En mi primer gobierno dijeron que los aranceles eliminarían y destruirían la economía. Creamos la economía más fuerte del mundo. Tengo gran respeto por el presidente Xi de China y por China. Se aprovechaban de nosotros. Los felicito. Bueno, si pueden salirse con la suya, bien. Entendían y entienden lo que sucede y dijeron, era el tiempo de hacer algo. Lucharán, todos lucharán. Les digo a los líderes, cuiden de su país, pero nosotros tenemos que cuidar del nuestro. No podemos hacer lo mismo que los últimos 50 años. El día que gané la elección, la bolsa de comercio aumentó 88%, con Nasdaq subió 155%, más que cualquier otro presidente ha tenido por lejos. Creo que lo haremos más grande. Pero esas fábricas serán derribadas
crearán nuevas fábricas. Ya no hablan de renovar, hablan de nuevas, las mejores en el mundo. Tengo un amigo que construye fábricas de automóviles. Dijo, tenemos que ir a México. Dijo, quiero verlo en Estados Unidos. Dijo, hace un año, no, tenemos que ir a México. Cuando comencé a decir a postularme y llegué al primer lugar rápidamente, en la primera hora, poco después parecía que yo ganaría y las noticias falsas dijeron, no, no lo hagan. Dijeron, estaremos en problemas. Pero dije, cuando parecía que yo iba a ganar, anuncié que iba a hacer esto. Gran consistencia. ¿Por qué he hablado de esto por 40 años? Si buscan mis discursos viejos, era joven, buen mozo, pasan mis discursos. Yo hablaba de que cómo nos estafaba este país. Lo único que cambiaron fueron los países. Es un honor poder hacer esto. Si ven a China, recibí miles de millones de dólares en mi gobierno. Nunca pagaron ningún centavo a otro presidente, pero pagaron cientos de miles de millones. Biden no podía hacer nada. Intentaron terminarlo, pero él tenía una relación especial con China. ¿Saben cuál es la relación? Tenía una relación especial. Pero las cifras eran tan grandes, que no podían hacerlo. Así que lo suavizaron, lo hicieron más cómodo para ellos, pero no podían hacerlo porque las cifras eran cientos de miles de millones de dólares y yo lo hice y íbamos camino a hacer algo increíble. Pero tuvimos una elección muy mala que ocurrió, muchas cosas malas. Cuando dije hay que hacerlo de vuelta, dije hay que hacerlo demasiado grande para estafar. Fue un triunfo y un honor ver amigos como Brian y amigos aquí para festejar lo que estamos haciendo. Porque no sería un festejo completo si no lo hiciéramos. Será un país completamente distinto en poco tiempo. Y el mundo hablará de esto. Los críticos hicieron la predicción agotadora en febrero. La inflación bajó al punto más bajo en 4 años y el precio de los huevos en un mes y medio. Estábamos por 4 semanas. Me culpaban por los huevos. Yo dije, los huevos subieron. Y yo dije, acabo de llegar. Subieron 200% y se volvían locos. Y dije, acabo de llegar. Y nos pusimos a trabajar con los huevos. Nuestra secretaria de Agricultura hizo un gran trabajo, Brooke Rollins. Como dije, los precios de los huevos bajaron 59% y bajan más y la disponibilidad es fantástico. Para las Pascuas pueden usar huevos de plástico, no pueden hacerlo. Y lo cumplieron, lo lograron bien. Pero otro término que usamos, un término viejo, son productos esenciales, la comida. Hice en campaña con eso y los costos de energía, los productos alimenticios bajaron. La gente comienza a poder hacer las cosas de vuelta. Ya creamos en pocas semanas nuevos empleos de manufactura y eso ocurrió en un mes. Las cifras nunca antes vistos. No hubo prácticamente inflación en mi primer gobierno, pero luego de transicionar con Joe Dormilón pasó de no existente al más alto de nuestro país. La inflación más alta en la historia de nuestro país. Traído por energía y gasto erróneo. Millones de personas con
fronteras abiertas. Es tan triste verlo. Y veo a nuestra secretaria, ha hecho un gran trabajo. Póngase de pie. Kristi Noem, Tom Homan, These people are doing a great job. hacen un gran trabajo. Hay jueces que no quieren salir. Tren de Aragua y MS-13, una de las pandillas más viciosas. Ahora hay jueces extremistas, no quieren que se vayan. Hicieron un gran trabajo. Y Seguridad Nacional, gracias. Y la frontera, mejor que en mi primer gobierno. Hicimos todo muy bien. La frontera más segura. Ahora lo pudimos igualar y lo bajaremos. Y queremos que la gente venga a nuestro país, pero que vengan con un proceso legal, que vengan legalmente. Necesitamos más gente que opere en las plantas, trabajadores automotrices, personas de sindicato y no de sindicato, trabajadores agrícolas. Dejaremos que vengan, pero queremos que vengan legalmente. Tienen que tener la capacidad de amar a nuestro país y no si no aman a nuestro país. Y ahora aprobaremos y promulgaremos los recortes de impuestos más grandes de la historia. Por eso dependemos de Mike y John Thune. Y no recortaremos beneficios de Medicaid, Medicare ni Seguridad Social, porque la economía colapsaría. Esta economía colapsaría bajo la gente que veían. Creo que me comparaban con el peor gobierno de nuestra historia. Pero el presidente de la Cámara de Representantes y líder de la mayoría, John Thune, pero trabajan sin cesar para promulgar el proyecto de ley más grande. Hice esa declaración hace 6 meses, un gran proyecto de ley. Pero recortes impositivos, todos los incentivos. Pero si lo fabrican solo en Estados Unidos, si no tienen las deducciones de impuestos, si fabrican en Estados Unidos, entonces tienen una deducción de interés, de impuestos, se pagará por sí mismo. Ya no lo hemos tenido. Es tan básico. Creerían que hubiera ocurrido antes. No ocurrió. Me alegro que no haya ocurrido. Pero nos acercaremos a la extensión de la deuda. Creo que tendrán la extensión de la deuda. Es importante que lo hagan. Y el plan del Senado, creo que trabajan bien en eso. Y los 2 proyectos de ley avanzan muy bien. Hay que tener prioridades compartidas y los recortes de impuestos queremos que sean fijos, inversiones históricas en defensa, frontera y mucho más. Un proyecto de ley ordenará al país. Hagámoslo. Y algunos obtendrán menos, y es lo que buscaban. Pero si lo hacemos, será el proyecto de ley más importante en la historia de nuestro Congreso. Los senadores, los congresistas, estamos muy orgullosos de eso. Nos llevará a otro camino próspero. Recortaremos el gasto, llevaremos el presupuesto donde tiene que estar.
Gracias, Rick. John, gracias. No me caerán tanto si no logramos esto. Un gran grupo congresista, gracias. Excelentes personas. El Senado tiene mi apoyo y la Cámara de Representantes también avanzan. Seguramente tendrán mi apoyo, Mike, y cada congresista republicano deben unirse. No podemos separarnos ni dividirnos. Hay que lograr todo lo posible. Es lo único que importa. Hay que cuidar al pueblo estadounidense. Primero, hay que promulgar esto, incluyendo esa extensión. Desde este día en adelante, si los estadounidenses no pueden tener el futuro que merecen, fabricaremos los automóviles, los minerales, y todo volverá y volverá rápidamente. Todo vuelve. Si no, tendrán un gran impuesto para pagar. Estaremos contentos, todos estarán contentos. Crearemos nuestro futuro con manos estadounidenses, corazones estadounidenses, y lo haremos con orgullo estadounidense. Estamos acercándonos al día 100 de nuestra presidencia y me han dado crédito por mucha gente, incluyendo algunas de las noticias falsas, que en este caso no es falso. Por haber hecho tanto y más en ese tiempo, en la historia de nuestro país, en los primeros 100 días, fue asombroso en lo que hemos hecho. Terminamos con esa guerra. Terminaremos con esa guerra en el Medio Oriente. Rusia. 2.000 personas mueren por día. Rusos. 500 en un día promedio. En una semana es 2.712. Pierden soldados y están siendo diezmados. Hacer que entonces sí se detenga eso, porque eso no hubiese podido nunca pasar si yo siguiera siendo presidente. Y creo que eso nos está dando una buena cooperación por Rusia y por Ucrania, pero tenemos que pare eso. Es algo terrible para la humanidad, es algo terrible para la humanidad. Esto es un momento muy importante. Creo que van a recordar que son 3 países con los que estamos tratando. Vamos a tener una nación libre y hermosa. Va a ser el día de liberación en Estados Unidos y esperemos que sea un día en el cual se vean en el pasado y van a decir, sí, él tenía razón. Ha sido uno de los días más importantes en la historia de nuestro país. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.